Durante años repetí la frase que todos dicen, invertir es riesgoso, hasta que entendí que no era verdad. Lo verdaderamente riesgoso era mi ignorancia. Cuando no sabes cómo funciona el dinero, cualquier movimiento te asusta. Cuando te educas, el panorama cambia. El riesgo no desaparece, pero deja de ser un monstruo en la oscuridad. Ese día me prometí que nunca más iba a vivir a ciegas. Si algo iba a ser riesgoso, sería quedarme sin educación financiera. Con el tiempo me di cuenta de que pasa lo mismo con el emprendimiento. Mucha gente lo mira como un salto al vacío, como si emprender fuera sinónimo de perderlo todo. Se repite por todas partes que 9 de cada 10 fracasan y las estadísticas con matices muestran tasas altas de cierre en los primeros años. Pero no es el emprendimiento el que trae la derrota bajo el brazo, es la falta de educación para emprender. Emprender es otro tipo de escuela, otra forma de pensar y de actuar. Y aquí es donde entendí el corazón del asunto. La educación que reduce el riesgo no es únicamente técnica, es educación para convertirse en líder. Liderazgo es identidad, es mentalidad empresarial, es el músculo de decidir con claridad en medio de la incertidumbre, es aprender a liderarme primero para poder liderar a otros, a cumplir mi palabra, a sostener hábitos cuando nadie está mirando, a comunicar una visión que una, a formar personas y construir cultura, a vender con propósito y no con presión, a convertir errores en aprendizaje sin romper al equipo. Cuando me educo como líder, la misma realidad pesa distinto. El problema deja de ser una amenaza y se vuelve una responsabilidad. El miedo deja de mandar porque tengo principios, criterios y procesos. Invertir sin liderazgo es apostar. Invertir desde liderazgo es asignar capital con criterio. Emprender sin liderazgo es improvisar. Emprender desde liderazgo es diseñar un movimiento que trasciende al primer mes bueno o malo. Por eso para mí lo verdaderamente riesgoso no es moverse ni intentarlo, es quedarme sin crecer por dentro. Antes de poner un peso o abrir una empresa, invierto en mi carácter de líder porque cuando la identidad cambia, el riesgo cambia de lugar. Con el tiempo entendí que la incapacidad para emprender no era un problema de inteligencia ni de técnicas, era el resultado de haber crecido respirando otra realidad. En mi casa, en el colegio, entre amigos, las conversaciones giraban alrededor de seguridad, título, puesto y sueldo. Nadie estaba equivocado. Simplemente habitábamos un mundo donde arriesgar sonaba a irresponsabilidad y hablar de negocio sonaba a fantasía. Con esa música de fondo, mi mente se formó para buscar certezas, no para crear sistemas, para obedecer procesos, no para diseñarlos. Por eso cuando me asomé al lado derecho del cuadrante, no me faltaban tutoriales ni hojas de cálculo, me faltaban valores y mentalidad de empresa, el carácter que sostiene decisiones cuando no hay garantías. Ahí vi algo que siempre había estado frente a mí. A quienes crecieron con padres empresarios se les hace más natural emprender. No porque sea fácil para ellos, sino porque se impregnaron de otra manera de pensar. En su mesa se habla de clientes, flujo de caja, inventario, temporadas buenas y malas. Los tropiezos no son una tragedia, sino un capítulo más. La palabra dada vale más que un contrato. Se celebra la iniciativa y se entiende que el resultado llega después del proceso. Eso parece talento. En realidad es educación emocional y de valores, disciplina para reinvertir cuando otros gastan, paciencia para construir cuando no hay aplausos, humildad para aprender del mercado, fortaleza para sostener la visión, responsabilidad para responder por el equipo. Técnicas hay miles. Sin estos cimientos cualquier técnica se desmorona. Cuando Kiyosaki habla de moverse al lado de dueño e inversionista, no está vendiendo atajos, está hablando de un cambio de conciencia. Lo verdaderamente riesgoso, y el libro lo deja claro, es intentar emprender o invertir con la misma mentalidad con la que fuimos formados para trabajar como empleados. Es como querer navegar mar abierto con mapas de ciudad. No importa cuántos tutoriales vea, me voy a perder si por dentro sigo obedeciendo a la urgencia del sueldo, al miedo al error, al deseo de aprobación inmediata. La técnica sin transformación interna me llevó a girar en círculos. La transformación interna, en cambio, empezó a ordenar la técnica. Lo que antes me frenaba, cobrar, vender, liderar, delegar, medir, decidir, se volvió parte de mi identidad. Por eso hoy creo que emprender no es duro, es distinto.
Es otro idioma y otra lógica, y ese idioma se aprende educando la conciencia, valores que no se negocian, hábitos que se cumplen aunque nadie mire, una mentalidad empresarial que entiende el tiempo, el flujo y las personas. Invertir sin esa educación es apostar, emprender sin esa educación es improvisar. La promesa que me hice sigue intacta, no voy a entrar a un negocio ni a una inversión con la antigua programación. Primero me educo para ser líder de mí y de un proyecto y luego aplico la técnica. Cuando la identidad cambia, el mismo mercado se vuelve un maestro y el riesgo deja de ser una amenaza para convertirse en un cálculo consciente. Un día entendí que emprender no era más duro, era simplemente otro idioma. Y como cualquier idioma, no se aprende solo con teoría. Se aprende hablando, escuchando a quienes ya lo dominan, equivocándome sin dramatizar y corrigiendo sobre la marcha. Mientras mis conversaciones siguieran girando alrededor de la seguridad inmediata, mi mente pensaría en corto. Cuando empecé a convivir con personas que pensaban en crear, construir y sostener en el tiempo, cambió el vocabulario y con él cambió mi manera de ver los problemas y las oportunidades. Me di cuenta de algo simple. Ningún idioma entra si no hay inmersión. Necesitaba cafés, reuniones y llamadas con gente que soñara en grande y actuara en consecuencia, espacios donde se celebrara la iniciativa, se aprendiera del error y se hablara de crear valor real para otros. Al principio yo hablaba con acento y me sentía torpe. Con el tiempo, a fuerza de práctica y guía, empecé a pensar en ese idioma de forma natural. Ahí entendí por qué tantos se quedan en negocios que dependen enteramente de su tiempo. Siguen pensando con las viejas palabras. Para que el proyecto no dependa solo de mí, tengo que pensar distinto, hablar distinto y actuar distinto. Entonces, ¿es riesgoso emprender? El verdadero riesgo estuvo en seguir rodeado de conversaciones que no me preparaban para el juego que quería jugar. Todo se basa en educación, identidad de líder, hábitos que se cumplen, criterio para decidir, serenidad para ajustar y seguir. Con esa educación, el riesgo no desaparece, pero se vuelve comprensible y manejable. Emprender sigue siendo otro idioma. La diferencia es que hoy lo practico con gente que lo habla con fluidez y eso hace toda la distancia entre tener un trabajo con otro nombre y construir algo que puede crecer más allá de mis horas. Descubrí que si no cambiaba de círculo, jamás iba a hablar este nuevo idioma. No era un asunto de técnica, era algo más profundo: identidad, hábitos, conciencia. La forma más sencilla que encontré fue vivir todo el día en ese ambiente, audios, podcasts, libros y sobre todo personas que ya pensaban y actuaban así. Nada reemplaza sentarse a su mesa, escucharlos resolver, ver cómo toman decisiones cuando todo es incierto. La inmersión hace que el idioma se te pegue sin darte cuenta. Hubo un punto de inflexión. Dejé de esperar a entender para empezar a actuar como alguien de ese mundo. Me empecé a tratar como dueño, incluso cuando mi cabeza todavía tenía acentos del pasado. Tomé decisiones pequeñas pero consistentes con la identidad que quería construir, aun cuando no comprendía cada detalle, y ahí apareció la paradoja. El pensamiento cambió más rápido cuando la acción cambió primero. Es ingenuo pretender pensar distinto y después actuar igual. La acción abre camino en la mente. Esa inmersión me ahorró tiempo, dinero y tropiezos. Sin ella, uno puede dar vueltas durante años. Se te pueden ir fácilmente 30 creyendo que todavía no es el momento, porque falta una técnica más. Lo que realmente faltaba era un ambiente que moldeara la conciencia y pasos cotidianos acordes con la persona en la que me estaba convirtiendo. Cuando el círculo cambia, el idioma entra. Cuando el idioma entra, el riesgo se vuelve comprensible. Y cuando la identidad se alinea con la acción, el camino, por fin, empieza a abrirse. Recuerdo cómo se transformó mi día cuando empecé a tomar decisiones que me alineaban con esa versión de mí, cumplir horarios que yo mismo definía, respetar mi palabra cuando nadie miraba, tocar puertas y aceptar el silencio sin dramatizar, anotar lo que aprendía y repetir lo que funcionaba, reinvertir pequeñas ganancias en formación, escuchar con humildad a quienes iban adelante y probar sus enfoques en mi realidad.
no fue espectacular, fue constante, y esa constancia empezó a esculpir mis pensamientos. La mente dejó de ser un cuarto oscuro y se convirtió en un tablero donde la experiencia iba escribiendo. La paradoja es simple: cuando muevo los pies, la mente se ordena. La acción adecuada no elimina la incertidumbre, pero sí silencia el ruido. De pronto, lo que antes veía como riesgo empezó a tener contornos. Ya no era un monstruo, era un mapa con decisiones. Empezó a cambiar también el modo en que me hablaba por dentro. Dejé de exigirme resultados inmediatos y empecé a valorar los cumplimientos diarios, esos que sumados construyen carácter. Y el carácter, a la larga, sostiene cualquier proyecto más que cualquier técnica. Mantenerme inmerso en el ambiente correcto, libros, audios, conversaciones, aceleró todo. Pero lo que realmente puso la mente en su sitio fue actuar como la persona en la que me estaba convirtiendo, incluso antes de entenderlo todo. Ese como si no fue una pose, fue el puente. Mirando atrás veo el costo de esperar la teoría perfecta. Tiempo, dinero y oportunidades que pasan. Yo elegí pagar un precio distinto, aprender en marcha, y ahí descubrí que la claridad no llega para que actúe, llega porque actué.